Bueno, están con nosotros Lucrecia Donoso, que es psicóloga y directora de Atención Integral en Violencia de Género de la Secretaría de Desarrollo Social, y también Marisa Whitman, abogada y coordinadora técnica del mismo área. A las dos les quiero agradecer por estar este viernes acá en el Día en 30. No, gracias a vos por invitarnos. Bueno, a ver, primera impresión después de ver esto. Nos focalizamos en el de Calu Rivero porque es la situación que por lo general más se da hasta llegar a la última instancia, que ya es la violación. Pero tal vez esto es lo más normal y lamentablemente lo más normal es justamente que la gente esté a favor del culpable, ¿no? Como vimos recién en pantalla. Sí, yo creo que en realidad este video muestra que se ha avanzado mucho en materia legislativa, las mujeres hemos podido salir a la calle, pero hay mucho todavía por hacer. Estamos inmersos en una sociedad patriarcal donde creer en la voz de la mujer todavía no es lo habitual. Lo que deja el video explícito es esto, que le creen al agresor. No ponen en duda los dichos del hombre, pero ella por el hecho de ser mujer no se le cree, porque otro justificativo no hay, es por el hecho de ser mujer y después tienen estos aditamentos porque es muy sensual, porque es actriz, eso es terrible, ¿no? Es terrible. Patético. Yo creo, lo escuché, la verdad que también me impresionó. Primero que nosotros sí le creemos a las mujeres. Y esto creo que es muy interesante y muy importante porque ya las mujeres, por lo menos de la ciudad de Rosario, están invitando a poner en la foto de perfil una mujer que en el brazo dice yo sí te creo. Y creo que esto ya habla de por sí, en este sentido, mirá cómo nos ponemos las mujeres, ¿no? Con esto que está pasando. Creo que creer las mujeres, la voz de la mujer, poner la voz de las mujeres en valor, es algo que todavía no estamos acostumbrados en las ciudades, en el mundo y en los países, ¿no? Que alguien le diga me robaron, todo el mundo le cree y nadie duda de esa situación. Pero cuando una mujer dice que ha sido víctima de algún tipo de situación, acoso, abuso o violación, que cada una son diferentes, aclaremos, lo cierto es que se pone en tela de juicio esa palabra, esa veracidad, si es verdadero o no, como si fuera fácil a cualquier mujer que fue víctima de una situación de violencia sexual decir y contar esto. Como psicóloga, fundamentalmente, después de escuchar muchas situaciones de acoso, abuso o violaciones de niñas y adolescentes y mujeres, nunca les es fácil contarlos, nunca les es fácil ni siquiera a las profesionales que trabajamos la temática. Siempre se hace en el marco del dolor, de la culpa, de la vergüenza y del miedo. Siempre es vergonzoso porque alguien invadió tu cuerpo, alguien lo hizo sin tu consentimiento, sin que puedas decidir. Y esto es mucho más grave cuando se trata de niñas, adolescentes, mujeres de cualquier edad, pero cuando más corta es la edad, más vulnerables son. Lucrecia, ¿cómo es el transcurso de ese tiempo? ¿Qué pasa por la cabeza de la víctima? Porque acá, a ver, en este caso, Telma, tal vez espero que exista una contención social, mediática, un acompañamiento que hace 10 años no existía. Pero contame vos particularmente en los casos que atendés, que me imagino que cada vez deben ser más, ¿qué pasan por esas cabezas hasta llegar a tomar la decisión y el coraje de contar? Mira, yo tuve experiencias así, que atendí un bebé de 8 o 9 meses y no me voy a olvidar el llanto de ese bebé. Era y a mí me representó ese llanto de dolor, que no es el llanto de un niño porque tiene hambre, porque tiene frío, porque está molesto, porque ha ido de cuerpo, sino ese sufrimiento, ese dolor como un lamento. Ese lamento lo he escuchado en esta bebé, que fui al hospital de niños, me acuerdo tendría 8 o 9 meses, y después lo he escuchado en niñas de 3, 4 años, y es el mismo lamento con alguna palabrita, si tuviera 3, 4, 5 años. Y es el mismo lamento de un adolescente que tiembla cuando te lo está contando. Es el mismo lamento de una mujer adulta que te dice, esto me pasó, y lo puedo decir hoy, pero me pasó hace tanto tiempo atrás,
pero lo tengo en el recuerdo como si fuera hoy. Porque la característica del abuso, que no se deteriora con el tiempo, queda en el aparato psíquico, con la misma marca, que las mismas cicatrices que tienen las violencias físicas, profundas, llenas de entramado de dolor, donde no lo puede resolver porque no hay forma de simbolizarla una violación, fundamentalmente, porque no se explica por qué un varón o varones, como se está dando en este momento, grupos de varones, someten sexualmente a una mujer. Y lo digo porque es un sometimiento sexual. No hay, digamos, cuando las mujeres sienten cualquier tipo de sometimiento, pero un sometimiento sexual es altamente traumático, tiene los mismos efectos que un trauma de guerra y además dejan marcas y cicatrices que como psicólogo uno puede ahondar en ellas, puede sanar después de mucho tiempo. El mismo trauma que una guerra. Exactamente. Una víctima de guerra. Exactamente, el mismo trauma, porque es un devastamiento subjetivo. Cuando, a ver, es no poder simbolizar un abuso, una violación, porque es tal el abuso de poder. Y el arma puede ser, bueno, escuché a la actriz, puede ser un dedo, puede ser un miembro sexual, puede ser una palabra, puede ser un acto de humillación hacia las mujeres cuando alguien le dice que no. Y esto, cuando se recurre a la sensualidad de las mujeres, como si fuera algo malo en sí mismo. Además, cuando todos sabemos lo que pasa, inclusive en los medios, cuando se quiere vender un producto, vemos en las miles de propaganda cómo se venden los productos y a través de una mujer que es objeto de ese producto, ahí nadie critica, por ejemplo, esa sensualidad. Pero cuando hay una violación y hay un abuso, rápidamente hay estos defensores, defensores de no derechos humanos, porque nosotros decimos, los derechos de las mujeres tienen que ver con los derechos humanos, fundamentalmente. Y esto en el plano de igualdad. Esto también, lo más interesante, que tenemos esta gente que parece que, porque ya no es defensa de alguien, es en defensa de una violación de derechos humanos, pero me parece que hay muchos varones, y tengo que destacar también, muchos varones que no están de acuerdo con esto. Y es muy interesante, no solamente mujeres, que justamente sororamente dicen, vamos a acompañar este proceso a estas jóvenes, estas adolescentes, estas niñas, y creo que esto hace que las mujeres se sientan en una red de contención que le permite poder decir esto que se obliga a callar con amenazas, porque no es que queda ahí, después tiene que reforzar ese abuso de poder con amenazas. Y esa amenaza las mujeres creen. Y además esa amenaza que es no vas a tener trabajo, esa amenaza que le voy a decir a tu familia, esa amenaza que aparte aparece en la muestra de ciertos videos. Para poder entenderlo de una vez, el violador, el abusador, ¿qué es? ¿Un enfermo, un psicópata? ¿Qué es? ¿Quién es? La pregunta es ¿quién es? Es un hombre que cree que tiene poder y que puede hacer abuso de ese poder. Fundamentalmente, digamos, nosotros construimos sociedades, le llamamos patriarcado, que es una forma de organización social que determina lugares para varones y mujeres, que son asimétricos. El hombre blanco, heterosexual, padre de familia, algunas características que dijeron ahí inclusive. Lo cierto que son hombres, y ahora a veces aparece como manada, grupos de varones, que creen que tienen derechos sobre el cuerpo de las mujeres. Como si ese territorio fuera un territorio, ¿se entiende? De conquista, pero de abuso. Entonces, si vos lo ponés en el plano territorial y el cuerpo es un territorio, lo que no están entendiendo es que este territorio es nuestro, nos pertenece, y cuando las mujeres decimos no, es no. El otro día me impresionó porque, estando en tribunales con Marisa, vimos un negocio que decía, escrito afuera en un pizarrón, no es no. Me parece que era una forma de adherir, y después miré el kiosco y eran todos varones.
Por eso me parece que también es interesante el entender que es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Marisa, la ley y el Poder Judicial está yendo al ritmo acelerado que estamos atravesando con todos estos cambios. Yo creo que la ley sí. Argentina ha adherido a tratados internacionales desde hace varias décadas con compromiso. Hay leyes nacionales también desde hace décadas. La provincia y el municipio también tienen las propias normativas. Lo que por ahí no se ajusta a los ritmos actuales son los tiempos de las justicias y la formación y sensibilización de los operadores que son los encargados de hacer funcionar esas leyes. Las leyes, creo, o sea, no son poderes mágicos que las escribimos y al otro día todo el mundo las aplica conforme lo que debería ser. No, lógico, está la subjetividad. Está la subjetividad y no solo es trabajar en la formación de los distintos agentes del Estado, ya sea el Poder Judicial o el Ejecutivo, es también sensibilizar sobre la temática, porque si haces una capacitación mensual, pero después sigue convencido de esa inequidad de poder entre hombres y mujeres, y la sentencia no va a ser favorable. En realidad es un trabajo, un compromiso. Yo considero que parte desde la educación de todos y todas y en todos los niveles, desde la escuela primaria hasta la universidad, pero no necesariamente necesitamos abogados o un poder judicial con perspectiva de género. Se necesita médicos, se necesita docentes, se necesitan trabajadores sociales, o sea, todos los que estamos trabajando por y para otros en cualquier situación social tienen que estar atravesados por una mirada de género. Vamos a compartir unas placas que armó la producción en relación a estadísticas que tienen que ver con lo que está sucediendo, ¿no? en estos tiempos que estamos viviendo. Ahí está la placa número 1. No sé si pueden alcanzar a ver el total de llamadas que se realizaron al teléfono verde en 2 meses, del 1 de julio al 30 de septiembre, un promedio de 16 llamadas diarias. Y después 500 llamadas mensuales. Tenemos otra placa también que habla sobre la violencia de género de julio a septiembre, también del 2018. 476 de los casos son mujeres. 64% se comunicó con el teléfono verde por primera vez. O sea, que lo usaron por primera vez, ¿no? Y 536 nuevos hechos de violencia. Vamos con la última placa, tipo de violencia denunciada. 53% física, 31% psicológica, y bueno, después tenemos económica, simbólica y otra, un 1%, la gran mayoría física, como decías vos recién, ¿no? y psicológica. Pero en realidad uno lo marca así, como si fueran separados, y lo real todos entrecruzan. Es que en realidad no, es un proceso que empieza con una violencia psicológica, digamos, se le quita poder ese yo de la mujer, baja la autoestima, empieza a ceder, digamos, el varón empieza a someter, y cuando algo en el control no le funciona y dice que no, empieza la violencia física, como un elemento de coacción más, ya que la psicológica no le resultaba. Cuando no le resulta la física, porque empieza a trabajar la cuestión, digamos, económica, simbólica, y la más extrema, digamos, de ese tipo de violencia es la sexual, que también ocurre como si fueran distintos procesos, y uno dice, bueno, cuando llama hay que ver en qué momento del proceso está llamando. Puede ser que llame cuando está sufriendo violencia psicológica, pero también puede ser que haya sufrido ya la psicológica y está en el proceso de la violencia física. Y una violencia extrema, que ya no hay más porque es el femicidio, digamos, que es esa figura donde, bueno, las palabras antes de eso ocurra es ¿sos mía o no sos de nadie? Esa palabra asusta. Y se repite, es un patrón. Es un patrón. En el caso puntual de Juan D'Artés, mucho se habló durante estos días de, ¿y las pruebas? 10 años, ¿dónde están? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es el tema pruebas?
Sí, en realidad acá la prueba más importante es la propia voz de la mujer. Eso es prueba. Obviamente, es la propia voz de la mujer. Después, obviamente, habrá testimoniales, si los hubiera, que han conocido la situación, el contexto, y obviamente que por el transcurso del tiempo lo que no se va a tener es una prueba biológica o física. Pero el testimonio de la víctima Pero es el prueba. testimonio de la víctima es la primer prueba y es la más importante, porque a veces parecería, estamos tan acostumbrados a no creerles a la mujer que ni siquiera es prueba. Sin embargo, es la prueba principal del proceso. Sus dichos, el contexto, su emoción, además de eso será analizado en un contexto con periciales psicológicas y psiquiátricas, tanto de la víctima como del agresor, oportunamente. Pero la voz de la mujer es la principal prueba. Y todas las personas con las cuales esa persona, está bien, tardó a lo mejor 10 años en hacer una denuncia, pero en esos 10 años habló con la mamá, habló con una amiga, habló con un hermano, hasta capaz que hizo terapia, también es prueba. O sea, que todas esas personas hablen. En este caso particular, tengo entendido, porque lo que he escuchado obviamente mediáticamente, sin acceso al expediente, es que hay 2 compañeras de elenco en ese momento que tomaron conocimiento inmediatamente después, ella se los contó en reserva o tiempo después y estarían dispuestas a declarar. ¿Querías agregar algo? Me acuerdo, de una situación donde era una chica que iba al psicólogo, a la psicóloga, y me acuerdo que ella, digamos, supuestamente ella creía haber contado la situación de abuso a la terapeuta. Cuando la entrevisto y le pregunto, le digo si le había contado a la terapeuta, me dijo sí. ¿Y qué le contaste? Que me hacía malas palabras. Entonces, recién cuando alguien puede preguntar, ¿pero qué mala palabra te hacía? Y cuando dijo qué hacía, si vos no haces esta pregunta, queda ahí. Entonces, cuando dijo realmente, qué es lo que ocurría, realmente ella había creído decir de su forma, de su manera, algo para darle indicio a la terapeuta de lo que le estaba pasando, y lo dijo como pudo. Porque también esto es encontrar las palabras adecuadas para decir algo que te inunda, no es tan fácil. Sí, es cómo podés y cuándo podés. Porque una cosa que yo escuché estos días que se ponía en cuestión es por qué esperó tantos años. Y es tan difícil visibilizar porque ahora pudo, antes tal vez no. Entonces, como que también esta condena social fíjate lo que del le pasó paso a Calu del Rivero, tiempo. fíjate lo que le pasó a Calu Rivero y no estamos hablando de hace 10 años atrás. Exactamente, ya lo había dicho. O sea, hay que llegar a una instancia como la que se conoció hace muy poquito para que la gente termine creyendo, pero 4 a procesos. Calu Rivero no le creyó nadie. Lo que pasa o no quiero decir nadie, pero mucha gente no le creyó de su ambiente, compañera. No le creyó, pero el relato cuando es muy reciente, no es un relato así. El reciente es un relato cortado. Cuando me ha pasado que he recibido personas en situación de víctima de una violación, el relato es muy cortado, muy desorganizado, porque el aparato psíquico queda totalmente devastado y desorganizado. Le lleva tiempo organizar en su cabeza eso que produjo todo un destrozo. ¿Se entiende? Ella tiene que juntar esas partes, ese relato, y por eso es importante el tiempo. Es que construye el relato, en realidad. Pero también es importante porque es el momento que lo puedo liberar. Marisa, Lucrecia, muchas gracias por estar en el Día en 30. La verdad que el programa dura, como dice su nombre, 30 minutos y hay casos puntuales como este que a uno le gustaría hablar mucho más. Pero bueno, no va a faltar ocasión para hacerlo. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar y por contarnos todo esto y enseñarnos también, que es lo más importante, seguir aprendiendo siempre. Nos vamos, no hay más tiempo. Buen fin de semana.